Bienvenido a mi canal de YouTube. Este es el cuarto video que estoy realizando y lo he llamado Las verdades eternas. Es un tema muy principal para que nosotros podamos entender muchas de las cosas. Para eso voy a entrar de qué se trata o a qué llamo las verdades eternas. Pero ante todo, quiero decirte que mi propósito de estos videos no es cambiar tu opinión, tu creencia, tu forma de pensar. Yo respeto tu albedrío. Tal como lo piensas, síguelo haciendo. Solamente estos videos tienen el propósito de agregar más conocimiento al que tienes en este momento sobre el tema. Es un punto diferente de la cual puedes tú discernir si lo tomas o lo dejas. Esa es tu propia decisión. O a lo mejor contestar algunas preguntas que tienes y no has encontrado ninguna respuesta lógica y racional a tus interrogantes respecto a muchas dudas que hemos ido adquiriendo en el tiempo. Quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente a un tema específico o general. A veces hemos escuchado algunos temas, opiniones, nos ha parecido racionales, lógicos, ¿no? Y los hemos apropiado para agregarlo a nuestro sistema de creencia mental, a nuestro propio sistema de creencia mental. La palabra creer es considerar como verdadero, seguro o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Por eso muchos de nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos. El problema es que al apropiarnos de ideas, de lo que escuchamos, de lo que nos gusta, no vamos a la fuente principal para investigar, para estudiarlo, para escudriñarlo, para ver si es verdadero o falso tal idea, tal concepto. Como resultado, somos ignorantes en el tema, pero eso no es todo. Lo peor de todo es que creemos sin tener la certeza que es verdadero y nos empezamos a desviar del único camino correcto y verdadero, que sin darnos cuenta estamos en el otro camino y como nos recuerdan las escrituras, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Los hombres interpretan la palabra en su propia necedad. Hablo de los hombres, no hablo de mí, de ti o de cualquier otra persona. Hablo de aquellas personas que se creen iluminadas sobre el tema y que te interpretan la palabra en su propia necedad y sabiduría y lo proclaman como mandamiento de hombre, indicando que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Y de una u otra forma nos los trata de imponer. El único problema es que como hablan de una parte y no del todo, no tienen lógica en su conjunto. O sea, no hay una lógica racional de lo que está diciendo estos hombres que se creen iluminados y que tienen la autoridad de Dios, que creen tener la autoridad de Dios, ¿no? Y cuando a veces nosotros le preguntamos sobre lo mismo que está hablando, algunas preguntas, ¿no? No las saben contestar racionalmente, con lógica, porque recordemos
que la gloria de Dios es la inteligencia del hombre. Entonces tenemos una inteligencia que nos ha dado Dios para poder cuestionar, para poder preguntar, para poder estudiar, para poder escudriñar su palabra y nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones. Pero estos hombres, al no tener la respuesta correspondiente, recurren a los famosos llamados dogmas de fe. Y un dogma de fe te dice que deben creer, pero no te dan una explicación lógica. Y si tú sigues persistiendo con más preguntas, al final te dice que cuando estés en la presencia de Dios, le preguntes y Él te va a contestar esas preguntas, porque Él simplemente ha recibido esa inspiración, pero no le han dado la explicación correspondiente. Entonces, ¿qué hace estas personas que creen tener la autoridad de Dios o creen ser iluminados, ¿no? Los ponen como mandamientos de Dios, pero en realidad son mandamientos de hombres, porque es la interpretación de un hombre y no de Dios. Y al decir todo eso, solamente están diciendo medias verdades o mentiras verdaderas, mezclándolas con algunas verdades eternas y a veces con doctrina de demonio. Al referirme a doctrina de demonio, me refiero a todo aquello que se hace o se piensa y que es contrario a la palabra de Dios. Pongo un simple ejemplo. Si Dios nos está hablando de amor y alguien como mandamiento de hombre nos está hablando de odio, de violencia, eso no va concordante con la palabra de Dios. A eso me refiero. Eso es doctrina de demonio. Todo lo contrario a la palabra de Dios. Más adelante vamos a seguir definiendo este tema y tú mismo vas a saber discernir qué cosa es una mentira verdadera o media verdad, qué cosa es una doctrina de demonio y qué cosa es una verdad eterna que proviene de Dios. Y como dicen las escrituras, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Vuelvo a repetir, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Porque imagínense si fuera de confusión, no obtendríamos las verdades eternas. Y al contrario, esa confusión nos hace perder el rumbo, el camino en la que Él quiere que nosotros sigamos para nuestra propia salvación personal. Muchas veces la información que hemos recibido es una parte de un todo. Eso quiere decir que solamente se dice una parte de la verdad, una parte del todo, no se dice el todo. Y al decir una parte de la verdad, como te vuelvo a repetir, automáticamente se convierte en una mentira verdadera o media verdad, sin abarcar la totalidad de la verdad. De esa manera, cada uno de nosotros vivimos engañados y lo peor de todo es que esa falsa creencia es basada en una mentira y nosotros la damos como una verdad y que la vamos pasando de generación en generación, o sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, ¿no? Convirtiéndola en una tradición de nuestros padres. Les voy a graficar
esta analogía. Usted sabe que un bosque es una extensión de terreno poblado de árboles, arbustos y matorrales. Los cientos o miles de árboles, arbustos y matorrales que existen en el bosque, eso es el todo. Eso pertenece al todo. Todos esos elementos que están en el bosque pertenece al todo. Un solo árbol o 10 árboles es una parte del todo. Un matorral o un arbusto o 10 matorrales o 100 matorrales o arbustos solamente es una parte del todo. Pero ¿cuál es el error que cometemos? El error que se comete es que de los miles de árboles, arbustos, matorrales o cientos que existe en ese bosque, en esta extensión de terreno, solamente miramos 1, 2 o 3 árboles, arbustos o matorrales. Pero en este caso nos vamos a referir a árboles. Solamente miramos 1, 2, 3, 4 árboles y lo consideramos que esos 4 árboles o quizás 5 árboles, eso es el todo. Y que esos 5 árboles contienen la verdad. Y al considerarlo de esa forma, nos olvidamos de lo demás. Y esa verdad lo consideramos como verdadera. Pero como les explico, solamente esos 5 árboles es un componente del todo, de los cientos o miles de árboles que comprende, ¿no? Y esos 5 árboles que las consideramos verdades o verdades eternas, por lógica, la convertimos en medias verdades o grandes mentiras verdaderas. Les pregunto, ¿y los demás árboles que contienen otras verdades no existen? Eso es lo que está pasando actualmente en el mundo. Cada uno interpreta a su manera y en lugar de ver todo el bosque, solamente mira una parte del bosque y esa parte del bosque la considera una verdad. Y esa verdad la transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, a toda una generación. Y esa supuesta verdad que hemos admitido en nuestro sistema de creencia, lo volvemos medias verdades o mentiras verdaderas. Y al final de cuentas, nosotros mismos nos engañamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia necedad. Les quiero tocar otro tema para que siga entendiéndose a qué se refiere las verdades eternas. Mucho se habla de karma. Karma significa acción. A cualquier cosa que nos pasa, nosotros lo consideramos karma. Y nosotros, siendo creyentes en Jesucristo, estamos hablando de karma. Pero como nosotros no hemos estudiado, no hemos investigado de qué eso se trata del karma y qué significa el karma, ¿no? Entonces lo consideramos como algo verdadero, algo que está en las Santas Escrituras, ¿no? De la cual nunca yo he encontrado, pero sí lo consideramos. O sea, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia necedad o en nuestra propia ignorancia, creemos que el karma es una consecuencia o es una verdad eterna que Dios nuestro Padre nos ha dado por intermedio de las Escrituras. Pero aquí viene lo que le hablaba del bosque. El karma es una creencia central en la doctrina del hinduismo, jainismo, ayavashi,
y también del espiritismo. El espiritismo de aquellas personas que dice que tienen el poder de hablar con los espíritus, indicando que es causa y efecto. Por lo tanto, cada persona vive las consecuencias de sus acciones físicas, verbales y mentales, buenas o malas del pasado, repercute en el presente y futuro, como una deuda que se paga de a poco experimentando un aprendizaje. Y resumiendo, el karma, lo que damos será devuelto. Pareciera que tuviera lógica, ¿no? Pero todos los que creemos en un Padre Celestial, los que creemos en Jesucristo, Jehová, Espíritu Santo, esto no se encuentra, esa palabra no se encuentra en las Escrituras, porque como ya les he indicado, es una doctrina del hinduismo, janismo, ayabashi y los espiritistas. Por lo tanto, no están en las Santas Escrituras. Lo que está en las Santas Escrituras se llama justicia divina o justicia de Dios. ¿Y qué significa la justicia divina o justicia de Dios, como lo quieran llamar? Es una ley eterna inmutable. ¿Y qué significa inmutable? Inmutable significa que no puede ser cambiada o alterada. De ninguna manera, incluso por Dios, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Porque Él gobierna bajo leyes eternas, creadas por Dios con un propósito divino. Voy a poner un ejemplo simple. En la escuela nos enseñaron sobre la ley de la gravedad, donde nos dice que cualquier objeto que se lance al aire, así sea un objeto pequeño, va a caer siempre al suelo, porque la gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro. Si Dios destruyera la gravedad, su propia ley que Él ha creado o Él ha dado, entonces la Tierra entraría en un caos gravísimo, con graves consecuencias, y como efecto colateral destruiría todas sus creaciones. Por eso, Él no puede destruir esa ley, porque Él mismo la ha creado con un propósito divino, ¿no? Y por eso es una ley eterna e inmutable. Con lo que les quiero decir, que nosotros seríamos orates o locos de subirnos a un edificio de 10 pisos, ¿no? Y tirarnos del 10º piso hacia abajo. Sabemos que por la gravedad nos va a traer al suelo, y al caer en el suelo va a tener graves consecuencias en nuestro cuerpo, incluso hasta la muerte. Pero como nosotros conocemos esta ley, nosotros nunca lo vamos a hacer, porque tenemos el conocimiento sobre la ley de la gravedad que nos los han enseñado en la escuela. Sin embargo, como nosotros no nos han enseñado y no hemos tenido o le hemos dado la importancia de aprender las leyes eternas inmutables, ya se pueden imaginar que al empezar a violar cada ley inmutable, eterna, estamos cometiendo pecado, porque el pecado es la violación o la transgresión de la ley o los mandamientos de los hombres. Y eso es por falta de conocimiento. Por eso el Señor dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y nosotros nos estamos destruyendo por esa falta de conocimiento, por esa falta de no conocer las leyes eternas, inmutables.
Ahora, ya que sabes el término inmutable, solamente me voy a referir las leyes o verdades eternas. Cuando hablo de verdad eterna, estoy también hablando de leyes eternas. Y cuando hablo de leyes eternas, estoy hablando de verdades eternas. Simplemente ese es un sinónimo usado para cada momento. Cuán importante es conocer estas verdades eternas. Un camino es una estructura marcada en ambos lados, dejando un espacio para que nuestro recorrido sea más fácil y libre de todo peligro. Que iniciamos nuestro trayecto en algún punto como partida y ponemos una meta final en algún punto del camino dependiendo a dónde queremos llegar. En este mundo, Jesucristo nos invita a seguir su camino cuando nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les voy a volver a repetir lo que dice nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, lo que dije en los videos anteriores, creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. No hay ningún hombre que pueda reemplazar a Jesucristo. Él no tiene la autoridad, ese hombre, del Padre. En las Escrituras, que Dios el Padre le dio a su Hijo toda autoridad, toda potestad para nuestra salvación. Es más, tampoco no hay ninguna intercedora o intercesor para nuestros pecados. Si no, imagínese, si tú tienes un padre, no vas a buscar a tu vecino para que le lleve un mensaje a tu padre, ¿no? Interceda ante tu padre, cuando tú directamente puedes hablar con tu padre. No necesitas del vecino. Si lo tienes al frente, vas y te presentas donde tu padre y les pones tu punto de vista de lo que te gusta, lo que no te gusta o lo que tú deseas conversar. Es igual. Si nosotros deseamos hablar con nuestro Padre, lo tenemos a Jesucristo. Él es el único camino. Y Él tiene la autoridad de nuestro Padre. Solamente es como si tú tuvieras un negocio, lo has hecho crecer y llega un momento y le das a tu hijo mayor o a cualquiera de tus hijos, ¿no?, el poder para que maneje tu empresa. Y lógicamente vas a la notaría, haces los poderes correspondientes y desde ese momento tu hijo se encarga de manejar tu negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Él, las cosas buenas o malas, él las tiene que resolver. Pero a lo mejor viene un proveedor que tu hijo por alguna razón, vamos a suponer, no le ha pagado y le está debiendo dinero y te viene a cobrar a ti. Lo único que tú vas a decir que recurra a tu hijo porque ya tú no tienes nada que ver. Eres el dueño, pero al que le has dado poder y autoridad es a tu hijo y que él tiene que resolver. O sea, no necesita de un interceptor, ¿no? Ese proveedor no necesita de que tú seas su intermediario, interceptor, como quieras llamarlo, para que tu hijo le pague ese proveedor. Él tiene que ver ese asunto. Y es así. No hay ningún interceptor o interceptora. No hay ninguno. Ni el Padre de Jesucristo, ni la Madre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial, le entregó todo poder y autoridad a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, Jesucristo. Ahora bien, como Él nos ha dicho que tenemos
que seguirlo, porque es el camino, ¿no? Entonces, todo lo que Él desea que hagamos está en su santa palabra, está en las Escrituras, nos indica. Como dice el apóstol Pedro, Él dejó ejemplo sus pisadas, Él dio su ejemplo para que lo siguiéramos y pudiéramos hacer como él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, para regresar en la presencia del Padre y en la presencia de nuestro hermano mayor Jesucristo. Pero nos damos con la sorpresa de que si nosotros lo estamos siguiendo, es que estamos haciendo cosas buenas y estamos siguiendo y obedeciendo los mandamientos. ¿Se acuerdan de los lobitos? O sea, ese es el lobito bueno. Pero a veces con nuestras acciones no es necesario decir yo estoy en el otro camino. Son nuestras acciones la que marca si estamos en el camino de Jesucristo o en el otro camino. Si estamos en el camino de Jesucristo, siguiéndolo al príncipe de paz, estamos haciendo las cosas buenas, porque todas las cosas buenas provienen de Dios. Pero si estamos haciendo las cosas malas, o lo que yo le llamo el lobito malo, estamos en el otro camino. ¿Y a quién estamos siguiendo? Simplemente estamos siguiendo al príncipe del mundo, al padre de las mentiras, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Y como nos hace recordar el apóstol Pablo, que nos dice, yo siempre pienso en hacer lo bueno, pero al final termino haciendo lo malo. Porque nosotros tenemos esa doble naturaleza que más adelante le voy a explicar, ¿no? Ese hombre espiritual que quiere seguir a Jesucristo versus a ese hombre o mujer natural que quiere seguir y hacer las cosas del mundo. Ese hombre natural o mujer natural que es orgullosa y que hace todas las cosas contrarias de la palabra que nos indica. Y de eso se aprovecha del padre de las mentiras para que empecemos, sin darnos cuenta, a seguirlo a él. Voy a poner una analogía. Cuando un avión va a ir a un sitio determinado, el piloto hace una línea recta desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y lo único que hace, una que traza su ruta, es poner en marcha el avión. Entonces el avión tiene que seguir esa ruta en línea recta. Pero si en el trayecto se desvía 1 grado, y 1 grado es insignificante, pero muy importante, en ese grado que empieza a desviarse, se va a ir abriendo y al final, en vez de llegar al sitio como destino final, va a llegar al sitio contrario, o sea, va a estar opuesto al sitio de su destino final. Eso es lo que pasa cuando creemos en los mandamientos de los hombres, en su propia interpretación, en su propia sabiduría, en su propia necedad. Si tú, y haz la prueba, pones un punto en una hoja de papel, ¿cuántas líneas crees que pasaría sobre ese punto? Son infinitas. No tiene un fin. Puedes pasar infinitas de líneas, infinitas. Entonces, como puede pasar infinitas de líneas, no tiene un fin. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios que está en las Escrituras. Ese es un puntito que cada uno tiene diferentes interpretaciones, tiene diferentes modos de pensar, diferentes tipos de creencias, porque no sabe las verdades eternas. Y al no saber las verdades eternas, simplemente se desvía del único camino correcto y verdadero. Y con tanto caos, hay un gran desorden.
Por eso, con ese gran desorden que existe, ¿no? Hay muchas iglesias, organizaciones, congregaciones o sectas religiosas que dicen que tienen la verdad, ¿no? Y es como un puntito. Cada iglesia, cada congregación, cada organización, cada secta tiene su diferente interpretación. Adoramos al mismo Dios, pero de diferentes maneras, y nos comportamos de diferentes maneras, porque así nos los han impuesto con sus ideas. Y como dicen las escrituras, tal como piensas, eres. Por eso es muy importante que conozcamos las verdades, ¿no? Y en estos videos vamos a ir poco a poco conociendo las verdades eternas. Vamos a empezar primero con las primeras vocales del Evangelio. Una vez que aprendamos con las primeras vocales del Evangelio, después vamos a aprender el abecedario del Evangelio. Una vez que aprendamos el abecedario del Evangelio, ya vamos a poder pensar cómo quiere Dios, nuestro Padre, que conozcamos todas sus verdades eternas, que conozcamos todas sus leyes eternas, ¿no? Para que nosotros enmendemos nuestro futuro, ¿no? Y bueno, si me permites llamarte hermano o hermana, ¿no? Para que tú empieces a conocer todo esto, te debes despojar de todo lo que tú has escuchado durante toda tu vida. Y poco a poco, con oración, y tal como te lo voy a estar diciendo, yo no soy ningún iluminado, no, simplemente soy un instrumento del Señor que ha tenido y le da la prioridad y la importancia en su vida de aprender las escrituras, de orar mucho y de tratar de explicar su mensaje en parábolas, en analogías, en algo muy simple, nada más, ¿no? Pero no va a ser de que lo que yo diga sea verdad. Tu obligación, hermano y hermana que me estás mirando y escuchando, es que tú mismos confrontes, analices. Por eso tienes inteligencia, porque te hago recordar, la gloria de Dios es la inteligencia del hombre, ¿no? Y para que todo podamos entender, te va a hacer otra analogía, otra parábola. Si tú tienes un vaso de agua que día a día la vas llenando con agua sucia, a final de cuentas ese vaso de agua está lleno de agua sucia. Y si le agregas una gota más de agua a ese vaso de agua sucia, valga la redundancia de términos, lo que va a hacer es que se va a rebalsar esa gota de agua sucia y todo el vaso está de agua sucia. Y para librarte de esa agua sucia, lo único que tienes que hacer es agarrar el vaso, botar todo el agua sucia, lavar bien el vaso y ponerlo y empezarlo a llenar con agua limpia. Tú tienes que hacer con tus pensamientos, con lo que tú crees, lo mismo. Olvidarte de lo que tú escuchaste, de lo que tú pensaste, ¿no? Y ponerte a razonar y a meditar y a reflexionar lo que vas escuchando. Si tiene lógica, si tiene razón, y lógicamente cruzar la información con las escrituras. Los próximos videos ya empezaremos más a fondo sobre las verdades eternas. Para terminar, quiero dejarle esta escritura que dice: pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres, línea por línea, precepto por precepto, un poco de aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien le daré más, y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuviera.
Yo, hermano, testifico, yo, hermana, testifico que estas verdades eternas son verdaderas, que estas verdades eternas que he aprendido, las he razonado, las he reflexionado, meditado y las he aplicado a mi vida, ha dado grandes resultados. Como dice el apóstol Pablo, aquella vieja criatura queda en el pasado para nacer el nuevo ser. Y yo agrego a imagen y semejanza de aquel santo varón judío llamado Jesús el Cristo, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y gracias a él y seguir su ejemplo en sus pisadas y reconocerlo como Salvador y mi Redentor, voy a lograr o tratar de lograr que cuando pase el velo, estar en su presencia y en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todo esto lo testifico y lo digo y lo afirmo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.